Ujú. Hoy tenemos un material que la verdad es fascinante. Vamos a hacer un análisis profundo de un capítulo muy corto, casi escondido, de un texto religioso. 2 Nefi 11. Cortísimo. Y lo curioso de las fuentes que hemos estado revisando es que no lo tratan como una parte más de la historia. Para nada. Lo describen como un puente editorial. O sea, es una pausa deliberada en toda la narración. Totalmente intencional. Nuestra misión hoy es entender por qué el autor, Nefi, de repente detiene toda la acción para justificar por qué va a citarnos a un profeta que vivió siglos antes, Isaías. Es un capítulo que a primera vista parece un prólogo sin más, pero que el análisis califica de teológicamente decisivo. Es que justo esa pausa es lo que lo delata. Es un movimiento muy inusual en la escritura antigua. No es nada común que un autor se detenga y le diga a su audiencia: oigan, presten atención, lo que viene ahora es importante y les voy a explicar por qué. Claro, normalmente solo presentan el material y ya. Exacto. Y esto plantea una pregunta clave que recorre todo el análisis. ¿Qué era pero tan crucial sobre los escritos de Isaías que obligó a Nefi a construir este puente? A defender su inclusión con tanta vehemencia. Porque no es un capricho literario, es una estrategia. Una estrategia. Me gusta esa palabra. Y creo que al final de nuestra conversación va a quedar muy claro que es la estrategia que sostiene, todo el libro. Esa idea de estrategia editorial es el punto de partida perfecto, porque como dices, él no sigue con su historia familiar ni con los viajes. No, frena en seco. Acaba de terminar de transcribir un sermón larguísimo de su hermano Jacob y de repente toma la palabra y dice: un momento, ahora hablaremos de Isaías. ¿Sí? El análisis insiste en que para Nefi, Isaías no es un simple adorno, no es poesía para embellecer el texto. La frase que usan es que es esencial, no accesorio. Y lo bueno es que Nefi es muy explícito sobre sus motivos, o sea, no tenemos que adivinar. Importante, porque las palabras de Isaías testifican de Cristo. Segundo, porque trazan el destino de la casa de Israel, de su pueblo. Y tercero, porque tienen el poder de fortalecer la fe. Es una declaración de principios en toda regla. Totalmente. Está estableciendo sus criterios de selección, y el principal, el que está en la cima de todo, es el testimonio del Mesías. Pero la conexión parece ser más profunda que simplemente decir: miren, Isaías también habló de Cristo. Hay un matiz muy interesante que se explora aquí. Sí, mucho más. Se sugiere que la razón por la que Nefi necesita a Isaías es para poder explicar la expiación en su contexto completo. Que no es solo un evento teológico aislado, sino que está íntimamente ligado a la historia y las promesas hechas al pueblo de Israel. ¿Es así? Exacto. Es que no puedes entender el clímax sin entender la trama que te lleva hasta él. Y aquí es donde el análisis introduce una de mis frases favoritas de todo el material. A ver. Describe los escritos de Isaías como la arquitectura profética del pacto. ¡Wow! ¡Qué buena imagen! Arquitectura profética del pacto. Es una imagen poderosísima, ¿no? Sugiere que el sacrificio del Mesías no es un evento que ocurre en el vacío, sino que es la piedra angular de una estructura mucho más grande. Isaías es el arquitecto que dibujó los planos de ese edificio. Claro, sin los planos solo vemos una piedra suelta. Justo, con los planos entendemos que esa es la pieza que sostiene todo. Nefi no está añadiendo un anexo histórico, está revelando los cimientos de su teología. ¿Entendido? Entonces, no es un simple invitado especial, sino uno de los 3 pilares del testimonio. Y eso nos lleva al verdadero núcleo de este capítulo, a lo que el análisis llama el trípode profético. Ahí se pone bueno. Nefi no solo dice que Isaías es importante, lo coloca en un grupo muy selecto. Nombra a 3 testigos específicos del Mesías, y la elección no parece ser para nada casual. Para nada casual. Es metódica y deliberada. Los 3 testigos que él establece son, primero, él mismo, Nefi, que ha tenido visiones directas. Sí. Segundo, su hermano Jacob, que también ha visto al Señor. Y tercero, el profeta Isaías, que lo vio en visión siglos antes. Y aquí la pregunta clave no es solo quiénes son, sino ¿por qué 3? Claro, a primera vista parece una elección un poco extraña. Uno podría pensar que cuantos más testigos, mejor, ¿no? ¿Por qué detenerse en 3?
y específicamente en este trío que combina familia directa con un profeta antiquísimo. Exacto. ¿Por qué no 5 o 10? ¿Hay alguna razón de peso más allá de que los tres hablaban de lo mismo? La hay, y es una razón legal y espiritual. El análisis lo conecta directamente con un principio que está, profundamente arraigado en la ley mosaica. Por boca de 2 o de 3 testigos se establecerá toda palabra. Ah, claro. Esto transforma el acto de citar a Isaías de una elección literaria a un protocolo formal. Nefi está construyendo un caso legal para sus futuros lectores. O sea, nos está diciendo, implícitamente, la verdad central de este registro no descansa en mi sola voz, ni siquiera en la de mi familia. Descansa sobre un testimonio corroborado, legal y espiritualmente válido según una ley que ustedes entienden. Nunca lo había visto de esa manera. Es casi como si estuviera presentando evidencia en un tribunal. No es solo contar una historia, es certificarla. Certificarla, esa es la palabra. El análisis usa un término muy bueno para esto. Redundancia profética deliberada. No es que se repita por error. Es una estrategia para blindar el mensaje. Es precisamente eso. Es una estrategia de blindaje. Nefi parece anticipar el escepticismo de un público futuro y, decide construir un caso irrefutable desde el principio. Y eso le da otro peso a todo el libro. Claro, eleva el libro por encima de una simple crónica familiar y lo convierte en un documento testimonial con peso legal y divino. La idea es que la verdad de Dios no se susurra una vez, se proclama a plena luz una y otra vez a través de voces autorizadas. Y cada voz aporta algo distinto. Justo, Nefi, la experiencia personal, Jacob, la profundidad doctrinal, e Isaías, el alcance histórico que abarca siglos. Juntos no son solo 3 voces diciendo lo mismo, forman un testimonio compuesto tridimensional, que es mucho más robusto. De acuerdo, eso explica la estructura. Pero entonces el capítulo da un giro muy práctico. Nefi parece ser muy consciente de un problema real. Sus escritos, y especialmente los de Isaías, no son una lectura de playa. Sí, no, para nada. Él mismo admite, y lo cito, que muchos se quejan de Isaías. Reconoce que su lenguaje es complejo, que sus profecías son a veces muy oscuras. Y esto es algo que cualquiera que haya intentado leer a Isaías ha experimentado. Sí, y lo que es fascinante es su reacción a eso. Porque lo lógico sería disculparse o, no sé, prometer una versión simplificada. No se preocupen, les daré el resumen. Claro, la versión para principiantes. Pero Nefi hace todo lo contrario. Adopta una postura increíblemente audaz. En el versículo 4 afirma que su alma se deleita en la claridad. Se deleita en el plan de salvación, en la justicia, la misericordia, el pacto. Y es crucial entender esa palabra, deleitarse. No es un simple gusto personal. No es como, me gusta la poesía. No, es una declaración de principios. La idea aquí es que la doctrina profunda no es una carga, es sustento, es alimento para el alma. O sea que está invirtiendo completamente la carga de la prueba. El problema no es que Isaías sea difícil. El problema es cómo nos acercamos a él. Exacto. Es como cuando alguien te recomienda una película increíblemente compleja. Si no estás de humor o no tienes el contexto, podría salir diciendo, no la entendí, es mala. Pero Nefi está diciendo, no, la película es una obra maestra, quizás necesitas prepararte para verla de la manera correcta. Es la analogía perfecta, y la preparación que él sugiere no es intelectual, sino es espiritual. Nefi conecta directamente la capacidad de entender a Isaías con tener el espíritu de profecía. Ahí está la clave. No lo dice para ser elitista, sino para establecer una condición de entrada. Y la conclusión que se extrae de esto es bastante directa. Si alguien encuentra a Isaías consistentemente incomprensible, quizás no sea un problema del texto, sino un indicador de cierta sequedad espiritual. ¡Qué fuerte! La queja sobre la dificultad del texto se convierte en un síntoma, no en un argumento válido. Es un desafío en toda regla. De hecho, el análisis llega a decir que este capítulo es una afrenta directa a la pereza mental. Es como si Nefi nos dijera, si esto les parece difícil, el problema no está en el mensaje, sino quizás en la falta de la perspectiva necesaria para decodificarlo. Exactamente. No está cerrando la puerta, sino que está mostrando dónde está la llave. Y la llave es ese espíritu de profecía.
Exactamente. No está diluyendo el contenido para hacerlo más digerible. Al contrario, está pidiendo a la audiencia que se eleve al nivel del contenido. Es una pedagogía muy exigente. Sí, bastante. La solución a la profundidad no es la superficialidad, sino equipar a quien lee con las herramientas espirituales para navegar esas aguas profundas. Y al hacer esto, Nefi no solo defiende a Isaías, sino que también define el tipo de lector ideal para su propio registro. Uno que esté dispuesto a esforzarse. Uno que esté dispuesto a esforzarse, a buscar revelación y a no darse por vencido ante la primera dificultad. Ok, entonces, si tratamos de unir todas las piezas, el capítulo 11 es, en esencia, la tesis de Nefi, su declaración de apertura antes de presentar la evidencia principal. Su manifiesto. Se pone de pie ante el jurado, que somos quienes leemos, y dice, atención, voy a citar largamente a Isaías, y esta es la razón. Mi testimonio, el de mi hermano y el de este antiguo profeta, forman un caso irrefutable sobre Cristo y sobre el destino de Israel. Sí, y si no entienden esto, no entenderán nada de lo que sigue. Es un manifiesto, sí. Y hay un versículo que lo resume todo, el versículo 2. Nefi dice, por esta causa me deleito en comprobarle a mi pueblo que las palabras de Isaías se cumplirán. La palabra clave es comprobarle. No dice espero que se cumplan. No, ni sugiero que podrían cumplirse. Él asume un rol activo, el de un demostrador. Su propósito es construir activamente la confianza profética en su audiencia. No es un cronista pasivo, es un constructor de fe que usa la profecía como su herramienta principal. Y esto nos lleva a la conclusión más potente del análisis. La afirmación final es radical. No se trata de que Nefi incluyera a Isaías porque le gustaba o para alargar el libro. No, para nada. La idea es mucho más fuerte. Sin Isaías, el plan entero del libro de Mormón queda incompleto. Eso es decir mucho. Lo es, pero es la conclusión lógica de todo lo que hemos discutido. Si aceptamos que Isaías proporciona la arquitectura profética del pacto, La base. entonces quitar sus escritos sería como demoler los cimientos de un edificio y esperar que el resto se mantenga en pie. Se derrumbaría. No son pasajes que te puedes saltar. No se trata de pasajes poéticos que se pueden saltar sin perder el hilo. Según la lógica que Nefi establece y que este análisis deconstruye, Isaías proporciona el mapa del pacto, el marco histórico y teológico dentro del cual el ministerio y el sacrificio de Cristo alcanzan su máximo significado. Por lo tanto, su testimonio no es solo útil, no es interesante, es, para el proyecto de Nefi, absolutamente indispensable. Bien, para ir cerrando, recapitulemos las ideas clave. Primero, 2 Nefi 11 no es un interludio, sino una justificación editorial, una tesis deliberada y estratégica. Es Nefi abriendo su libro de jugadas. Totalmente de acuerdo. Segundo, el corazón de su argumento es la ley de los testigos, estableciendo un testimonio triple de Cristo, él, Jacob e Isaías, para hacerlo legal y espiritualmente incontestable. El trípode profético. Y tercero, y quizás lo más personal para quien lee, es que el capítulo lanza un desafío directo a no descartar los textos difíciles por su complejidad, sino abordarlos con una perspectiva espiritual. Y eso nos deja con una última reflexión, una pregunta que el propio material sugiere. Si aceptamos todo este preámbulo, toda esta defensa apasionada de por qué debemos leer a Isaías, la pregunta inevitable es, ¿y ahora qué? Claro, ¿qué sigue? El siguiente capítulo, 2 Nefi 12, es el comienzo de la cita de Isaías. Así que la pregunta provocadora con la que nos podemos quedar es esta. Después de esta elaborada, cuidadosa y contundente introducción, ¿cuál es el primer mensaje que Nefi elige compartirnos de este profeta? Monumental. ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde empieza? Y lo que elige es una profecía de doble filo. Por un lado, habla de un templo glorioso, una casa de Dios en la cima de los montes, a la que todas las naciones acudirán. Una imagen muy positiva. Muy positiva. Pero por otro lado, es una profecía devastadora sobre la caída de la soberbia humana, sobre el día en que la altivez del hombre será abatida y solo Dios será exaltado. Entonces, ¿qué nos dice el hecho de que el punto de partida, después de tanto preparativo, sea precisamente este mensaje? Un mensaje que contrapone la adoración humilde en un lugar sagrado con el colapso inevitable del orgullo humano. Es un comienzo muy potente y creo muy intencionado.